Buenas noches, bienvenidos. Estamos dando un par de minutos. En un minuto ya iniciamos. Solo estamos esperando que se conecten los últimos hermanos sacerdotes. Agradecemos también a las personas que apoyan en el cuidado de la salud de nuestros padres. Muchas gracias. Damos un par de minutos, un minuto, e iniciamos la sesión. Ya estamos aquí listos. Solo estamos esperando un minuto para iniciar la sesión. Les invito a la par. Les voy explicando un poquito la dinámica en lo que nos conectamos, en lo que iniciamos, perdón. Que sus preguntas, les sugerimos, pueden hacerlas de dos modos. Pueden hacerlas en el chat propio que tenemos aquí. Las van realizando, nosotros mismos, el equipo mismo va procurando las preguntas, al final las realizamos. También a lo mejor alguno, ya terminando la sesión y las preguntas, todavía le queda alguna inquietud, igual abriremos los micrófonos. Pero ahorita les sugerimos, para que sea dinámica la sesión, que por favor las preguntas son al final. Tengan apagados sus micrófonos y Dios mediante, al final daremos ese tiempo para las preguntas. Es conveniente que las puedan ir haciendo durante la sesión para que así vamos anotando y si coinciden algunas preguntas, al final no sea la misma pregunta varias ocasiones. Por eso es bueno que si durante la sesión les surge alguna inquietud, la pueden ir anotando en el chat. Aquí el equipo la vamos procurando y ya al final, Dios mediante, hacemos las preguntas. Gracias nuevamente a todos. Sean bienvenidos los padres. Sean bienvenidas las personas que nos apoyan en el cuidado de nuestros sacerdotes. Gracias. Se oye lo que dices, ¿eh? Les pedimos que apaguen su micrófono, por favor. ¿Cómo apago mi micrófono, hija? Por ahí si nos apoya, Rosario, a apagar los micrófonos. Muy bien. Pues buena noche a todos. Oseas, obra de Clérigos en Ayuda Solidaria, les da la bienvenida para esta cuarta sesión que titulamos Burnout, del agotamiento físico y emocional a la crisis vocacional. El día de hoy nos acompaña el padre Mario Adán Moreno Madrid. Él es sacerdote diocesano de Ciudad Obregón. El padre es licenciado en Psicología Clínica por la Universidad Vizcaya de las Américas. Es licenciado en Filosofía por la Universidad Intercontinental, maestro en Logoterapia y Desarrollo Humano por el Centro de Crecimiento Humanista en Zacatecas, docente en el Seminario Diocesano de Ciudad Obregón, también en la Universidad La Salle Noreste y en la Universidad de Sonora. Es párroco y sacerdote, exorcista en su diócesis, miembro de la Asociación Internacional de Exorcistas. Es fundador de la Red de Psicólogos Católicos de la Diócesis de Ciudad Obregón. Actualmente el padre cursa licenciatura en Teología con especialidad en acompañamiento vocacional en la Pontificia Universidad Gregoriana en Roma. Es autor del libro Síndrome de Burnout en el Ministerio Sacerdotal, del agotamiento físico y emocional a la crisis vocacional, que está editado por Buena Prensa. Muchísimas gracias, padre. Bienvenido y le cedo los micrófonos, padre. Gracias. Muchas gracias, padre. Gracias al equipo de Oseas. Gracias a todos los que están atentos a esta presentación, a esta condivisión. Los invito a invocar al Espíritu Santo para reflexionar sobre este importante tema. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será de nuevo creado, se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu sepamos reconocer las cosas que son rectas y gustemos siempre de tus divinos consuelos por Cristo nuestro Señor. Amén.
Bien, iniciamos entonces con esta reflexión. Pues es un tema, como lo hemos notado, que está tomando bastante auge en el ámbito religioso. Ya se había hablado de este tema en el ámbito médico, en el ámbito de la educación, pero últimamente está tomando fuerza en el ámbito en el campo pastoral, en el ámbito religioso. Entonces vamos a reflexionar de qué se trata. Adelante, por favor. Vamos a partir de esta realidad, ¿no? El ser humano pues lleva dentro de su, pues ya de su esencia, de su ser, el padecimiento, el homo patiens, pero también al lado del homo patiens, del ser humano que sufre, pues está también el médico, ¿no? Está la parte de la ciencia y la parte también de la gracia, ¿no? Como herramienta fundamental tenemos la palabra sanadora, la palabra que cura. Ahora, si la palabra humana es terapéutica, cuánto más la palabra de Dios, ¿no? El mismo Cristo como palabra del Padre, ¿no? Entonces, resuena esta cita, ¿no? Médico, cúrate a ti mismo. Entonces, de esta manera vamos entrando en esta realidad que afecta a todos los que trabajan con personas. Adelante, por favor. Surge esto. Tengo entendido que aquí en este grupo hay personas que sostienen enfermos, trabajan con sacerdotes, quizá en la misma familia tengamos algún enfermo, pero surge esto, ¿quién cura a los que curan? ¿Quién ayuda a los que ayudan? Una de las labores más nobles, perdón, de las profesiones, por decirlo así, más nobles, es el sacerdocio, ¿no? Pero en un momento dado, ¿quién sostiene a los sacerdotes que sostienen una comunidad, que sostienen un rebaño? Y esto lo podemos aplicar a cada persona que tiene a su cargo personas, sea un padre de familia, una madre de familia, etcétera, ¿no? Y siempre tenemos que tomar en cuenta esto es descubrimiento del psiquiatra Víctor Frank, el credo psicoterapéutico. Esto surge a través de la experiencia que Víctor Frank tiene en 4 campos de concentración, que el ser humano tiene un centro llamado centro noético espiritual, donde hay una facultad, así llamada noética, de autodistanciarse del padecimiento, ¿no? Entonces, podemos tener un diagnóstico. El diagnóstico es arrojado por la ciencia, ¿no? La ciencia médica. Llámese un cáncer, llámese, no sé, diabetes, etcétera. Y quizás bueno, no quizás, sino sobre ese diagnóstico nosotros no tenemos un control. Nos empezamos a sentir mal, nos sometimos a un tratamiento y nos dieron ese diagnóstico. No tenemos un control de los resultados, pero sí tenemos la capacidad de tomar una actitud ante ese diagnóstico. Esta facultad no ética espiritual se llama autodistanciamiento, ¿no? Entonces, eh, no puedo quizá cambiar el resultado de esos estudios, pero sí la actitud que voy a tomar ante ese resultado. Entonces, no nos confundimos con nuestro padecimiento, no somos esos síntomas. Adelante, por favor. Bueno, entrando ya propiamente al síndrome del burnout. Mm, Partimos de esto. Es un síndrome, es decir, científicamente un síndrome se describe como un conjunto de signos y síntomas. Eso es lo que define un síndrome. Signos es todo aquello medible, temperatura, dolor de cabeza, etcétera, todo aquello que es medible. Y síntomas, todo aquello que corresponde a la parte de la psicología, ¿no? Ahí hablamos específicamente de las emociones. Entonces, un síntoma puede ser la depresión, puede ser la ansiedad, etcétera. Entonces, el burnout es un síndrome mm,
que fue tomando forma de una manera paulatina a través de la historia. Para empezar, el término, la etimología, es un anglicismo, es decir, una palabra compuesta, burn, quemado, out, fuera. Entonces, alguien que está consumido, apagado. ¿Y cómo se puso sobre la mesa este tema? Bueno, a través de la observación. Dice, la experiencia es la madre de la ciencia, ¿no? El psiquiatra estadounidense Freudenberger en los años 70 está a cargo de una clínica de salud mental y empieza a observar cuadros no comunes de agotamiento en el personal. Y entonces, a través de esa observación, él mm, investiga, empieza a hacer experimentación sobre el cuadro psicopatológico que presenta su personal cuidador, ¿no? Entonces, junto con otro compañero, van descubriendo, investigando, ahondando en estas manifestaciones, ¿no? Ese es el primero que ya lo llama así como tal burnout, hace un libro eh, y lo encontramos ahí, ¿no? Después vienen dos mujeres, Christina Maslow, Susan Jackson, que toman las investigaciones del doctor Freudenberger y le dan forma al síndrome tal y como lo conocemos ahora. Entonces, en el libro este que, por gracia de Dios, para servicio de la iglesia, he podido escribir, ahí vienen varias definiciones, ¿no? De varios autores, pero la principal es la de las doctoras Susan Jackson y Christina Maslow, que vamos a decir así, es la de las dimensiones, ¿no? Que definen el síndrome como un conjunto caracterizado por agotamiento emocional, despersonalización y baja realización en el trabajo. Es el modelo tridimensional. Entonces, las personas que trabajan con personas, llámese ramo médico, educadores, religiosos, etcétera, eh, que cuando ya son rebasados en los recursos físicos y emocionales, la demanda es más alta que los recursos, se presentan estas tres dimensiones. Agotamiento físico, emocional, despersonalización y falta de realización en el trabajo. Como vemos, el síndrome abarca desde la parte física hasta la parte emocional y también la parte de la interacción con las personas, ¿no? La parte conductual. Adelante, por favor. Y en el libro pues vienen ahí desarrolladas de una manera sencilla, pero pues clara, estas tres dimensiones. Entonces simplemente sí, la primera dimensión, hay un cuadro de agotamiento. Los recursos están rebasados, ¿no? Por la demanda, los recursos para afrontar la demanda. Y ahí encontramos una referencia bíblica. Voy a leérsela. Es Éxodo 18. Al ver el suegro de Moisés todo lo que éste hacía por el pueblo, le dijo, ¿qué es lo que haces con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo mientras todo el pueblo está ante ti desde la mañana hasta en la noche? No está bien lo que estás haciendo. Acabarán agotándose tú y el pueblo que te acompaña. La tarea es superior a tus fuerzas. No podrás realizarla tú solo. Entonces, el suegro de Moisés dirige estas palabras, ¿no? Al ver un cuadro de excesiva demanda pastoral y de agotamiento. Bueno, esa es la primera dimensión del síndrome. La segunda dimensión es la despersonalización. Esto es una distorsión cognitiva. La psique juega, hace una pasadita, una jugada, ¿no? Y como los destinatarios de los servicios son personas, la psique de una manera inconsciente le dice a la persona que está agotada, le dice, esa persona es la causa, la consecuencia de tu malestar físico y emocional. Esto claro que no es consciente y no se verbaliza así como lo estoy diciendo yo, no es un mecanismo psíquico. Entonces, la personalización es una manifestación conductual. La persona afectada por el síndrome manifiesta dos tipos de conducta evasiva o conducta agresiva. Entonces, de aquí vemos situaciones donde el prestador del servicio tiene quizá
pues una conducta agresiva con la persona, le grita, la regaña, etcétera, ¿no? O simplemente huye, le saca la vuelta, se esconde, nunca lo encuentra. Pero esto no tiene que ver con una cuestión moral. Esto es una cuestión psicopatológica, psíquica. En una de las presentaciones del libro, una persona al final, al final del evento dijo, yo tenía 15 años, yo tenía 15 años con... Hay un microfonito abierto. Ya me estaba cayendo. Eh, A ver que me subo mejor a la cama. Que me recueste. bueno, esta persona decía que tenía 15 años. Apagó su micrófono usted, padre Mario. Bueno, ahí estamos. Sí, Gracias, padre. ok. Bueno, nos quedamos en la parte de la despersonalización, ¿no? Les decía que en una presentación del libro una persona pudo ahí sanar su corazón porque entendió que una actitud que un sacerdote tuvo contra ella no era una cuestión moral, ¿no? Sino que era un cuadro de burnout, de despersonalización. Y dice, yo tenía 15 años cargando esto contra ese sacerdote que me gritó, dice, pero ahora entiendo que estaba agotado, que estaba cansado, que estaba rebasado. Eso es la despersonalización, ¿no? Y la última dimensión es la falta de realización del trabajo, es decir, la persona concluye a través de una distorsión cognitiva que no es para eso. Dice, si estoy agotado, si no puedo con la carga, si trato mal a las personas o las evito, no soy para esto. Hay una conclusión falsa, una falacia de razonamiento que lo lleva a veces a abandonar la vocación. Por eso el libro, el subtítulo es Del agotamiento físico desde la primera dimensión, pasando por la despersonalización, la falta de realización, a la crisis vocacional. Entonces, ha habido cuadros donde se abandona la vocación o el oficio por confundirlo con una falta de llamado, ¿no? Muy bien, adelante. Vamos adelante con la otra. Ahí está. Bueno, un poquito atrás. Vamos a una diapositiva antes. Eh, una adelante, por favor. Bueno, ahí está. Ahí estamos, ahí con el padre Mateo. Bueno, yo creo que la mayoría de los que estamos viendo esta diapositiva sabemos de qué se trata, ¿no? Es el caso reciente, triste del padre Mateo Balzano de Italia, ¿no? Una de las diócesis de Italia, que pues como supimos a través de las redes, de las noticias, pues el padre Mateo decidió quitarse la vida, ¿no? La iglesia nos pidió dos cosas ante esto. Nos pidió prudencia y oración, simplemente, ¿no? Bueno, ¿por qué traigo esta diapositiva y este caso aquí? Porque el caso del padre Mateo, fíjese que había pasado recientemente el jubileo sacerdotal. El Papa León había tenido un encuentro antes del jubileo con los sacerdotes de Roma y había un lema, sacerdotes felices, ¿no? Entonces, luego viene el jubileo y poco después del jubileo acontece este triste acontecimiento, ¿no? Del padre Mateo. Bueno, ¿por qué lo traigo? Porque este caso trajo y puso sobre la mesa tres cosas. Adelante, por favor. La salud mental y sacerdote. El burnout, tal cual como tema, y la soledad del sacerdote. Sobre estas tres cosas estuvieron reflexionando bastante después del caso del padre Mateo, ¿no? Entonces, esa salud mental que estamos llamados a cuidar, a cultivar, a defender siempre, ¿no? Ese estado de bienestar para poder desarrollar todo el potencial, afrontar tensiones, poder ser funcionales, ¿no? Se dice que el padre Mateo era un excelente apóstol, ¿no? Movía juventud, un incansable trabajador
para el Señor, ¿no? Bueno, nadie sabe las causas y no estamos invitados tampoco pues a ahondar más en eso, ¿no? Sino simplemente lo que nos dice la iglesia, prudencia y oración, pero sí tomar en cuenta lo que arrojó esta reflexión, tomar en cuenta estas tres cosas. Y ahorita lo que estamos tratando es, y lo que trata el libro es precisamente el cansancio físico, emocional que engloba el burnout. Muy bien, adelante. Vamos adelante con Iván. Bueno, ahí está. En el libro también se tratan algunos factores, los tres tipos de factores, las tres categorías de factores que causan el síndrome. Porque podemos decir, bueno, ¿y por qué viene eso? ¿Qué es lo que provoca, ¿no? Este cuadro? En primer lugar, tenemos que distinguir, es un cuadro de estrés crónico. Es estrés crónico. El estrés está diseñado en el ser humano con un principio bueno de origen, que es responder a la demanda del ambiente, ¿no? Pero cuando la demanda sobrepasa al individuo, se crea un estrés negativo, el llamado estrés negativo. Cuando este estrés negativo llega a límites, a los límites más altos, a los niveles más altos, eh, estamos hablando de burnout, ¿no? Entonces, para caer en este cuadro se mezclan estos tres factores o categoría de factores. Tiene que ver la personalidad, todo lo que está relacionado con el individuo, ¿no? ¿Cómo gestionamos las responsabilidades? Si conocemos nuestra personalidad, ese parasonar, esa manera, cómo nos relacionamos ante los demás, ¿no? Que es la personalidad. Si conocemos bien nuestra personalidad, si nos dan una encomienda, cómo la realizamos, cómo la gestionamos, el nivel de autoexigencia, características obsesivas, etcétera, todo eso ese mundo que hay en nuestra persona, que estamos invitados a conocernos, ¿no? Y luego están también los factores ya externos a la persona, que son los laborales, el ambiente, el clima laboral, la carga pastoral. Entonces, el trabajo de un sacerdote, más que nada, implica eh, una labor, una cualidad muy delicada, ¿no? Porque se presentan situaciones muy difíciles que el sacerdote va guiando, va gestionando, ¿no? Y vienen también los factores sociales, todos los que tienen que ver con la interacción. Nuestros feligreses, nuestros hermanos sacerdotes. Entonces son tres tipos de factores. Adelante. Vamos yéndonos de uno por uno. La primera categoría, la personalidad. Aquí hay muchos elementos, pero yo quisiera tomar en cuenta las emociones. En primer lugar, tomamos en cuenta nuestras emociones. Sí estamos, yo creo que educados en un ambiente muy racional, donde se explota bastante lo cognitivo, ¿no? Lo racional. Pero la parte emocional, yo creo que sí hay cierto analfabetismo emocional, ¿no? Y eso es a nivel en general, ¿no? No me estoy refiriendo solo al grupo de sacerdotes, ¿no? Entonces, aquí aparece eh, estas cinco emociones básicas. Son las cinco emociones básicas, de ahí se desprenden todas las demás. El miedo, la alegría, la tristeza, el enojo y la aversión, ¿no? Entonces, hay un cuadro, un abanico grandísimo de emociones, pero se desprenden de estas cinco. Entonces, estamos llamados a conocerlas, a gestionarlas, a ponerle nombre. Adelante. Y las emociones tienen un locus, un lugar físico. Fíjense, estos son los principales lugares. El miedo se manifiesta en nuestro segundo cerebro emocional, que se llama estómago. Entonces, siempre que sentimos algo, una llamada, este, algo que nos están pidiendo, un problema que afrontar y sentimos algo en el estómago, eso se llama miedo. Manejamos grandes cantidades de enojo, un enojo quizá reprimido, quizá no expresado, y se manifiesta físicamente en la espalda. Ahí esos dolores de espalda, esos piquetes que dan, están relacionados con una emoción que se llama enojo. Y la alegría y la tristeza se manifiesta en la parte del tórax, ¿no?
toda parte del pecho, ahí está. Es los principales locus de las emociones, pero hay muchos más. Adelante. Hay diferentes puntos ahí donde se manifiestan las emociones. Cabeza, estamos sobrepensando. Espalda, estamos cargando, pues, vaya redundancia, con mucha carga. Garganta, nos callamos, nos aguantamos, no somos asertivos y así. Los pies, pues obviamente, nos cuesta seguir caminando, etcétera, etcétera. El corazón, mucha emoción, mucha alegría, mucha tristeza, etcétera, etcétera. El estómago, pues ya lo dijimos, el miedo. Todo esto tiene que ver con factores de personalidad. Hay mucho más cosas en la personalidad, yo nada más toco las emociones, ¿no? Adelante. En los factores laborales, ¿cómo está ese ambiente laboral, ese ambiente pastoral sería dentro de nuestro ámbito religioso sacerdotal? Igual para los laicos, ¿cómo son los ambientes pastorales de convivencia, de trabajo, de colaboración en las parroquias? No sé, pero yo he observado que ha aumentado la tensión. Hay como más roces, ¿no? No sé a qué se pueda deber todo esto, pero últimamente yo he notado mucho más dificultad en los ambientes pastorales, los ambientes laborales pastorales en nuestro caso. El sacerdote entonces afronta una cantidad de trabajo pastoral, ya el Señor mismo lo dijo, la mies es mucha, los trabajadores pocos. Algunos sacerdotes en algunas regiones pues tienen 2 parroquias, etcétera. Pero fíjense, la cantidad de carga pastoral no es tan fuerte en la incidencia del síndrome como la cualidad. Fíjense cómo ahí ya en Marcos 1:34 se dice, Jesús curó a muchos aquejados por diversos males. Entonces, esa cualidad de la carga pastoral que llega a nosotros en los confesionarios, en las direcciones espirituales, en diferentes ámbitos, pues yo creo que son muy diferentes a años anteriores. Ahorita digo que trabajamos bastante el asunto de la violencia, el asunto de los duelos, de las desapariciones, el duelo ambiguo, toda esta cosa que aqueja tanto a la persona y que es depositado en los sacerdotes y que el sacerdote pues lo deja ante el Señor, pero como ser humano, bueno, deja de afectar, ¿verdad? Entonces, esto en las cuestiones laborales son estas 2 cosas, la cantidad, la cualidad de la carga pastoral. Adelante. Los factores sociales aquí precisamente son los interpersonales. Aquí entra un poquito lo que les decía, esas relaciones que hay entre sacerdotes y sacerdotes, sacerdotes, obispos, laicos, sacerdotes, laicos, laicos. Podemos hacer algunas preguntas de reflexión. ¿Qué importantes son los puentes emocionales entre los presbiterios y los obispos? Claro que hay diálogo. Yo he observado bastante diálogo entre los obispos y los sacerdotes. Sí hay. La mayoría de los obispos escuchan a sus sacerdotes, pero yo creo que hay un área muy grande de oportunidad en la parte emocional. Quizá nos escuchamos, nos entendemos racionalmente, pero emocionalmente yo creo que ahí que sí tenemos que seguir ahondando, ¿no? Estos puentes emocionales entre presbiterios y obispos. A veces hacen falta mediadores para nosotros entender emocionalmente a nuestro obispo y el obispo entender emocionalmente a su presbiterio. A veces hacen falta esos puentes también, ¿no? Entre hermanos sacerdotes, ver cómo andamos en los presbiterios, los sacerdotes que se han aislado, que han decidido pues no asistir a nada, ¿verdad? Que claro que se les respeta, pero pues lo ideal es que estén integrados. ¿Cómo anda la confianza entre con mis hermanos sacerdotes? Si puedo platicar, confiar, etcétera, ¿no? Bueno, son preguntas de reflexión porque son los factores interpersonales sociales en la incidencia del síndrome. Adelante, por favor. Es el resumen de los 3 cualidades, categorías de factores. Adelante. Bueno, ¿cómo detectar el síndrome? Es una de las preguntas que más nos hacemos, ¿no? Una lectura, son 3 lecturas. Podemos leer primero los síntomas.
Ahí en el libro, en la página 30, vienen los tipos de síntomas, de signos y síntomas, la sintomatología. Bueno, hay una que corresponde a las manifestaciones psicosomáticas, lo que ya decíamos, todo leer nuestro cuerpo, saber leer a nuestro cuerpo, saber escuchar a nuestro cuerpo, toda la citis, gastritis, colitis, todas esas citis, las cefalias, todos esos dolores de cabeza, todas las cuestiones que tienen que ver con musculoesqueléticos, dolores musculares, etcétera, todo es gastrointestinales, todo esto, leer el cuerpo. Lo otro es conductuales, también cómo nos relacionamos con los demás, factores conductuales. Hay agresividad hacia los demás, hay evasión hacia los demás. Puede ser un indicador, dejemos un poquito lo moral, que es importante, claro, pero más bien lo psicopatológico, ¿no? ¿Qué me está diciendo? Que no quiero ver gente, que no quiero ver a nadie, eh, que me quiero quitar de encima esto y lo otro. Bueno, y los factores emocionales y factores defensivos, ¿no? Entonces, podemos, ¿qué emoción, cuál es la emoción ahorita que checábamos ahí? ¿Cuál es la emoción predominante? El miedo, este, la alegría, la ira, etcétera, ¿no? También ya podemos ver, analizar también cuadros un poquito más completos, emocionales, como la ansiedad, cómo andamos con la ansiedad, cómo andamos con la depresión, cómo andamos con el insomnio. Todo este tipo de cosas son síntomas que nos pueden arrojar una luz sobre la presencia del síndrome. Adelante. Eh, bueno, creo que una atrás, ¿verdad? Por favor. Bueno, vamos a poner ahí está bien. Podemos, se les decía que son 3 lecturas para detectar el síndrome. Una es los síntomas, otra son las dimensiones que ya vimos ahorita, y la otra es ya la ayuda profesional. Existe un cuestionario, un inventario creado por estas mujeres, Maslas y Susan Jackson, Cristina Maslas y Susan Jackson, que se llama así, Cuestionario de Burnout de Maslan y Jackson, ¿no? Entonces, es una herramienta científica validada para prevenir burnout. Esto ya es un ámbito profesional. Un psicólogo, un psiquiatra puede aplicarnos este test y ahí hay resultados de un cuadro de burnout bajo, alto, medio, bajo, medio o alto, ¿no? Y ya las indicaciones del profesional. La red de psicólogos católicos de Ciudad Obregón adaptó este test. Simplemente no modificó nada, ¿no? Para no afectar la validez y todo eso del test, sino simplemente los enunciados. Es decir, cómo te sientes en tu ambiente de trabajo, cómo te sientes en tu parroquia, cómo te sientes, etcétera. Cosas así, ¿no? Entonces, es una herramienta válida. Yo la apliqué para mi libro y, y eso es un poquito más objetivo si queremos ver y saber cómo andamos con el burnout. Adelante, por favor. Bueno, ¿qué propuestas hay para afrontar el síndrome? Yo en el libro pongo estos 5 ejes. Habrá muchas más, cada quien tendrá sus propias estrategias, pero son ejes que están muy a nuestro alcance, ¿no? ¿Cómo afrontar el síndrome? Primero, ¿cómo anda nuestra vida de oración? Fíjense que la psicología tomó mucho auge dentro de la iglesia, de eso se habla de una psicología pastoral, pero se corrió el riesgo de psicologizar todo. Entonces ya ahorita está bien, psicología, pero también espiritualidad. O sea, un equilibrio, ¿no? Una armonía entre psicología y espiritualidad. Y esos estudios que se están haciendo dicen que a mejor vida espiritual, mejor salud. Vida de oración que baja los niveles de angustia, de ansiedad, de depresión. Ejercicios espirituales como es la oración ante el Santísimo Sacramento, que provoca una reacción química eléctrica en el cerebro para asimilar la medicación psiquiátrica. Hay estudios muy interesantes sobre esto. Entonces, la espiritualidad incide positivamente en la salud. No a manera, no tomemos esta parte como a manera de superstición o a manera así como muy vana, ¿no? No.
Hay un proceso con las leyes que no dejan fuera las leyes humanas, pues las leyes químico-biológicas, pero que la espiritualidad es un catalizador, actúa como un catalizador en la salud. Luego viene el lugar donde vive el sacerdote. Es tan importante la teología de la casa parroquial. Es tan importante la teología del cuarto. Es tan importante la privacidad, el resguardo. El mismo Jesús nos dice, ¿no? Se retiraba a lugares solitarios para orar, ¿verdad? Entonces tenemos que tener lugares apropiados. No estoy hablando de lujo, no estoy hablando de nada de eso, ¿no? Sino lugares donde el sacerdote pueda descansar. Es muy importante la delimitación, la delimitación de la casa parroquial, es decir, que no se confunda con el lugar de trabajo pastoral, ¿no? Tiene que tener su límite, porque eso también tiene un efecto a nivel psíquico, ¿no? La alimentación del sacerdote, la gente nos muestra su cariño a través de la comida, pero ahí los ámbitos alimenticios, pues ahí se juega bastante, ¿no? Entonces a veces las compulsiones salen a través de la comida, ¿no? Comernos las emociones, las ansiedades a través de la comida y luego un cuadro, pues, de salud. Eh, el sueño, la vigilia del sacerdote, aquí pues la noche, noche, el día, día. Esos ciclos circadianos a veces se ven alterados tanto por trabajo como por distracción o alguna mala gestión de los hábitos del sueño y la vigilia, ¿no? El ejercicio y el descanso, si en el seminario pues estamos acostumbrados a hacer deporte, por lo menos 1 hora diaria, ¿por qué nos graduamos del deporte? ¿Por qué dejamos el deporte? Por lo menos caminar media hora, etcétera, ¿no? El ejercicio, pero también saber descansar. Decía un padre, el día de descanso puede ser el peor día de tu vida. ¿Qué nos dice nuestro día de descanso? ¿Por qué a veces nuestros días de descanso son válvulas de escape? Son válvulas de presión. ¿Por qué tenemos esa necesidad a veces de que estalle? Entonces, porque quizá no sabemos descansar, lo que llamaba Víctor Frank, la neurosis dominical, le llamaba Víctor Frank, ¿no? Bueno, adelante, por favor. Me voy más rapidito aquí para dejar espacio a las preguntas. Los alcances que ha tenido este libro. El tema, como les decía, ya lo han tratado, no es nuevo. Hay mucho sobre el burnout en el ámbito de la medicina, en el ámbito de la educación y últimamente, pues también en el ámbito religioso. Eh, Hay estudios, por ejemplo, la doctora Elena López de Becerril hizo un estudio muy completo sobre el burnout en sacerdotes. 881 sacerdotes fueron investigados, por decirlo así, y salió una obra muy buena, ¿no? De los estudios de la doctora. Un libro que sacó el Consejo Episcopal Latinoamericano, Sufrimiento Psíquico de los Presbíteros, también habla sobre el burnout de 2011. Hay varios, ¿no? Hay varios. Este libro en particular es un libro sencillo, mm, pero que ha tenido alcances. El episcopado mexicano, pues ya lo conoce. Este libro de buena prensa, pues ya lo conocen, ¿no? Entonces, de cierta manera ha llegado a la mayoría de los presbiterios. Adelante. También el libro y el tema pues fue tratado, discutido, reflexionado en el Colegio Mexicano. El año pasado éramos 120 sacerdotes. Creo que este siguiente ciclo vamos a hacer, creo que el mismo número. Entonces ya está el tema también en el Colegio Mexicano. Adelante. El libro también se vende ya en librerías de Roma, en librería Paulina de calle Masquerino, ahí lo pueden encontrar. Y en México, pues en todas las librerías de buena prensa, ¿no? Adelante. También el libro entró a la Gregoriana, la Universidad Gregoriana, creada por San Ignacio Loyola, como bien lo sabemos. Ya por ahí se ha citado en algunos trabajos, por lo menos trabajos de grupo, que ese es mi grupo. Y el trabajo final fue sobre la importancia de la psicología en la formación sacerdotal y religiosa y se abordó como un reto el burnout. Se citó ahí el libro también. Adelante.
El libro también está en la librería de la Universidad de Santa Cruz, en Roma. Ahí se ha ido abriendo paso poco a poco. Adelante. Pues también con el Creo Catalán en España. Dejé una muestra del libro y pues también ha ido avanzando. Adelante. Tuve la dicha de regalarle un ejemplar al Papa Francisco. La Secretaría de Estado me contestó, esa es la respuesta, y esperemos que el Papa pues lo haya leído también. Adelante. Un poquito antes del gracias está un ejemplar que le mandé al Papa León. Todavía no sé, no he tenido respuesta, pero también se lo dejé. Bueno, entonces ese es. Y de esta manera finalizo la presentación para seguir con nuestra dinámica. Gracias. Muchas gracias, padre. Dios mediante, ahorita vamos a revisar las preguntas que ya están ahí en el chat. Si alguno tuviera otra pregunta, la puede ir anotando, en la que le vamos a ir haciendo las preguntas, en lo que vamos haciendo las preguntas a Padre Mario, y también al final, si tuviéramos espacio, levantando la mano, ahí con la misma, hasta abajo de la liga Zoom, podemos levantar la mano si alguno lo quisiera hacer personal. Pero iniciamos las preguntas, Padre. Gracias, Padre. Padre, buenas noches. Nos preguntan uno de nuestros usuarios, Isidro, cuando una persona siente culpabilidad y miedo, ¿se considera como agotamiento o tiene que ver con el pecado? Tengo duda para distinguir, sobre todo en la dirección espiritual o en la confesión. Muy bien. Sí, bueno, la culpa, yo creo que tenemos que, al fin de cuentas, la culpa lleva los dos elementos, lleva el elemento moral y el elemento psíquico. En psicología, la culpa es considerada una de las cosas más nocivas, ¿no? Entonces, algunas conductas, sobre todo las conductas compulsivas, son alimentadas por un sentimiento de culpa. Entonces, hay culpa, acción, y luego culpa, acción, como un círculo vicioso. Entonces, yo creo que es distinguir si es una dirección espiritual, si es una confesión, distinguir hasta dónde está el elemento psíquico actuando sobre esa conducta. Entonces, ahí resta cuestión moral, o sea, la cuestión moral baja un poco ahí si estamos hablando de un cuadro psicopatológico alimentado por la culpa, ¿no? Hay personalidades con bastante sentido de la culpa, ¿no? Que se castigan bastante, ¿no? Entonces hay una lucha a veces del pastor de decirle, pues Dios es amor, o sea, Dios te perdona, vamos adelante, y la persona insiste en estarse cumpliendo. Hay mecanismos psíquicos ahí que alimentan eso y que ahí sería muy bueno pues canalizarlo, ¿no? Pero sí, la culpa sí, en sí, tiene los dos elementos, el elemento psíquico y el elemento moral. Ahí habría que hacer un discernimiento. Gracias, Padre Mario. Nos preguntan también, ¿la falta de fraternidad sacerdotal cómo incide en en el síndrome de Burnout? Bastante, ¿no? De hecho, es una de las lecturas que podemos hacer ahí, que está dentro de los factores interpersonales, los factores sociales. O sea, a veces el sacerdote necesita, ocupa dónde, con quién platicar, con quién sacar todo aquello que está gestionando, trabajando, que es propio también de la gente, ¿no? De que la gente deposita. Entonces, como dicen por ahí, pues qué mejor que un hermano sacerdote, cuña del mismo palo, dicen, ¿verdad? O sea, entonces, qué mejor que un hermano sacerdote. Entonces, si hay ciertas fracturas, si hay ciertas desconfianzas, si hay fragilidades en la confianza, pues la persona se va guardando todo, el sacerdote se va guardando todo porque no confía. Pero el cuerpo empieza a hablar. Entonces, el cuerpo empieza a hablar, sobre todo en la piel, ¿no? Las famosas estas todas las cuestiones, la psoriasis, la dermatitis, todas esas cosas. A veces el cuerpo está hablando emociones que no se dicen porque no confiamos, ¿verdad? Pero fíjense aquí, o sea, no se equivoca el que confía, sino el que traiciona la confianza. Entonces, tenemos que seguir confiando y tenemos que seguir recuperando esos espacios de fraternidad sacerdotal. De acuerdo, madre. Padre, nos preguntan también, el padre Oscar,
¿Hasta dónde se puede obligar a los sacerdotes a llevar acompañamiento psicológico o psiquiátrico? ¿Cómo romper con esa resistencia de parte de los sacerdotes hacia la psicología o la psiquiatría? Bien, de hecho, el libro maneja un capítulo, creo que se llama así, ¿por qué el sacerdote no va al psicólogo? De algunas de las cosas que menciono en el libro es precisamente que hay, o había, porque yo he visto que hemos avanzado bastante, como una falsa concepción de lo que es la psicología. Entonces ahí describo un poco las definiciones principales de la psicología y para que el sacerdote también se dé cuenta, esto que creía yo que era psicología no es psicología. Pero fíjense que andando yo en este ámbito de la psicología he visto un gran interés de los sacerdotes por la psicología y cada vez más veo sacerdotes que acuden pues a la terapia, que se dejan guiar por un terapeuta. Lo ideal es un sacerdote psicólogo, pues, pero también todos los psicólogos, psicólogas, pues son profesionales y nos pueden ayudar bastante, ¿no? Entonces, eso en psicología se llama resistencia, resistencia a la terapia. Hay muchos factores que influyen en la resistencia a la terapia, pero yo creo que tenemos que seguir haciendo una cultura de la salud mental, ¿no? Entonces, no obligar, no, pues no podemos obligar porque tiene que ser voluntario. Llevar una terapia tiene que ser voluntario, ¿no? Más bien es trabajar, es ir atrayendo cada vez más, así como acudimos al, por ejemplo, la labor que hace OSEA, ¿no? Esto, que es generar una cultura de la salud física, emocional, pues igual, yo creo que seguir trabajando, abrir espacios para vencer esa resistencia, ¿no? Porque ¿quién ayuda a los que ayudan? ¿Quién sostiene a los que sostienen? Entonces, si no nos dejamos ayudar, pues se va a caer todo nuestra comunidad junto con nosotros, ¿no? Entonces, sí es trabajar más bien, ¿no? Y sí, yo no estoy de acuerdo en que se obligue, pues. Yo no estoy de acuerdo porque no funciona. Más bien es ir abriendo camino. Gracias, Padre Mario. Nos pregunta Alejandro Vargas. Utilizando, aquí nos hacen tres preguntas diferentes, partiendo del caso del Padre Mateo. Una Ujú. persona que ya está en un escenario de agotamiento físico y emocional, ¿es capaz de reconocer su cansancio? Y entonces, en caso de eso, ¿qué papel juega la comunidad eclesial, diócesis, parroquia, etcétera, en la prevención del burnout? Y el agotamiento sabemos que es una experiencia difícil porque es vista desgraciadamente como un fracaso, inmadurez, pero el burnout pudiera ser una oportunidad para redescubrir la vocación. Sí, claro que sí. Bueno, nuestro cuerpo, nuestra mente nos va avisando, ¿verdad? De que estamos sobrepasados. De alguna manera sí nos damos cuenta, o las mismas personas que están alrededor nos dicen, lo veo cansado, padre, se ve cansado, se ve pues agotado, etcétera. Entonces, de alguna manera sí hay focos, alarmas que se encienden y que nos dicen, sabe que hay un cuadro que hay que atender, ¿no? Entonces, pues dejarnos guiar, dejarnos atender por eso. En cuanto pues a lo demás de eso se trata. Y para eso son estos encuentros, para eso son estos libros, que no es el único este libro, hay otros más, ¿no? Para ir generando una cultura de acompañamiento entre el pastor y las ovejas, ¿no? Como ahí cuando el suegro Jetro, bueno, Jetro, pues el suegro le, le dice a Moisés, oye, te vas a cansar tú y el pueblo. Entonces hay que ir generando ese equipo, esa cultura, sobre todo vencer esas visiones de túnel que a veces tenemos en la gestión de la demanda pastoral, pues. Entonces, quiero que me atiendas aquí, ahora y ya. Espérate, o sea, tenemos que ir creciendo, abriendo un poquito el panorama, ¿no? Nosotros también, al ofrecerlo, tenemos que ser asertivos, ir trabajando la asertividad, saber decir sí cuando es sí, no cuando es no, ese no con caridad también, ese sí pues también con firmeza, ¿verdad? Pero sin ser agresivo, etcétera. Pues es todo un terreno que tenemos que seguir trabajando para no descuidar a nuestras ovejas, para tener siempre un corazón de pastor, pero también para que nuestras ovejas mm, pues nos ayuden, ¿verdad? A atenderlas mejor. En una presentación, un médico me decía
Bueno, ¿por qué cansa un trabajo que es bueno, como el de ellos, como el de nosotros? ¿Por qué cansa? ¿Por qué llega a aplastar? ¿Cuál es el factorcito ahí que está fallando? Pues seguimos en la reflexión de eso, ¿no? Adelante. Nos pregunta también, padre, ante el burnout, ¿qué elementos básicos o algunas indicaciones cotidianas para combatir o sobrellevarlo? Bueno, podemos basarnos en esas tres lecturas que les comentaba, ¿no? Primero, ir checando la sintomatología, ir así como que haciéndole caso a nuestro cuerpo, a nuestras horas de descanso, cosas que aparezcan en la piel, en el estómago, etcétera, ¿no? Ir haciendo caso a las lecturas que nos va indicando el cuerpo. También las emociones. Eh, en la parte estas dimensiones también, ¿no? Si siento ya aversión hacia las personas, si siento un cuadro de agotamiento, si siento que no soy para esto, si empiezo a preguntarme, no soy para esto, debí de haberme dedicado a otra cosa, me voy a cambiar de dioses, voy a cambiar de presbiterio, esos son como alarmitas que nos están indicando un cuadro de cansancio. Entonces no podemos decidir, pues, bajo factores psicoterapéuticos, tomar decisiones, pues, tan trascendentales, ¿no? Como es una cuestión vocacional. Ujú. Gracias, padre. Nos preguntan también el padre Fernando, ¿los seminarios se están formando para estos escenarios de soledad e incomprensión que a veces son los detonantes del burnout? Pues yo creo que siempre en el seminario va a haber cosas que podamos aportar, ¿no? Espacios que podamos seguir abriendo. Yo siento que los formadores y la formación en general está como que abierta a esta sugerencia, pero ciertamente en el seminario es donde introyectamos nuestra manera de gestionar la carga pastoral, nuestra manera de afrontar, nuestra manera de sentir, nuestra manera de expresar. El seminario es nuestra familia, pues, que nos va formando. Yo creo que estamos avanzando. Sí hay mucha cosa todavía que aportar en el ámbito de la formación y yo lo considero básico, ¿no? Básico ahí. De acuerdo, padre. Nos preguntan también, ¿la falta de vida espiritual lleva al burnout en el sentido de trabajar pastoralmente e ir perdiendo el sentido y la razón de todo? Sí, pues de hecho uno de los ejes para afrontar el burnout es la vida espiritual. Ahí está la cita bíblica, esta que de varias citas bíblicas, ¿no? Donde dice Jesús, dice, se retiraba, buscaba lugares apartados para orar, ¿no? Dice, cuando llegaba, pues encontraba tanta gente como ovejas sin pastor y que se ponía a enseñarles muchas cosas. Entonces, otra cita bíblica, ¿no? Que nos dice, eran tantos los que iban y venían que no les dejaban tiempo ni para comer. Pero Jesús buscaba esos espacios de oración, de intimidad, donde se recargaba eh, esa energía, ¿no? Para seguir atendiendo, no es que no sintiera, ¿verdad? Con la gente, ese Splay Somayi que se conmovía hasta las entrañas, porque andaban como que sin pastor, pero necesitaba de esos espacios de silencio, de descanso ante el Padre para poder afrontar. Entonces, primer error, abandonar la oración. Primer error, abandonar la oración. Entonces, pues yo creo, como les decía, a la par de la ayuda médica, psicológica, médica, científica, está la oración, la dirección espiritual, la confesión, etcétera, etcétera. Entonces nos decían, pues, ¿cómo podemos convertirnos en dispensadores de sacramentos, pero sin quedarnos sin los sacramentos? Podemos celebrar la misa, pero sin vivirla, podemos confesar sin vivir la misericordia, etcétera, etcétera. Entonces ahí es donde nos vamos convirtiendo en trabajadores, nada más. Gracias, padre. Ya para finalizar la ronda de preguntas, nos pregunta Antonio Espinosa, ¿cómo trabajamos la prevención para no caer en este supuesto de llegar al burnout? Bueno, aquí yo creo que a nivel personal sería un área de irnos nosotros gestionando también la carga pastoral, irla gestionando. No se trata de refutar, de decir, no puedo, no, sino de ir trabajando los recursos
asertivos, recursos emocionales para afrontar esa carga y también en la parte de conjunto, en la parte de equipo, en la formación permanente, en las reuniones de generaciones o simplemente de amigos, pues poder compartir todo esto, poder ir creando la cultura. O sea, yo creo que no podemos esperar a que nos digan esto hay que hacer, ¿no? Sino nosotros ir abriendo espacios, ir generando espacios, ir platicando, ir hablando, ir confiando, etcétera, 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 ¿no? Pero sí tenemos que avanzar bastante en la cultura y la prevención, pues para no caer en estos cuadros. Ujú. Muchas gracias, Padre Mario. Eso sería todo en nuestra ronda de preguntas. Padre, pues muchísimas gracias por la presentación de este día, que efectivamente, como ya lo mencionó y se complementó durante las preguntas, muchas de las manifestaciones físicas parten de la parte emocional o también de la misma parte espiritual. Como sabemos, la salud abarca por completo la parte física, mental, emocional, social y espiritual. Es un campo, la persona. Y bien, padre, yo le agradezco mucho que también nos ha enfatizado el ir generando una cultura de salud sacerdotal, que es lo que pretendemos justo con estas sesiones, que vayamos abarcando la parte física, la parte emocional, la parte espiritual, que íntegramente vayamos atendiendo a nuestro presbiterio y como bien lo dijo, vamos caminando. No se puede forzar y obligar, pero ciertamente es una responsabilidad nuestra que vayamos siguiendo estas indicaciones y a la par ayudando y asistiéndonos entre hermanos. Pues padre, muchísimas gracias nuevamente a nombre de la Conferencia del Episcopado Mexicano, desde la dimensión de Oseas, que estamos procurando iniciar esta cultura de salud sacerdotal. Cuente con nuestras oraciones. Estoy cierto que también todos los hermanos aquí presentes también igual llevan su oración para usted, padre. Y quisiéramos terminar invitándole a que usted nos pudiera dar su oración y se sigue contando con la nuestra. Gracias, Padre, y gracias, Padres. En un mes, Dios mediante, nos veremos. Nada más recibimos la bendición de Padre Mario, al cual agradecemos infinitamente. Muy bien, pues muchas gracias, Padre David, gracias a todo el equipo de OSEAS por esta invitación. Yo encantado de compartir, agradezco mucho y pues seguimos pues adelante, ¿no? Y vamos a orar, a darle gracias a Dios por este espacio de convivencia, de reflexión. Tu gracia, Señor, inspire nuestras obras, las sostenga y acompañe. Que el trabajo de hoy brote de ti como de su fuente, tienda hacia ti como a su fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La Amén. bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Muchas gracias a todos los que estuvieron participando. Gracias a todos los sacerdotes, a todas las casas que atienden a los sacerdotes, a todos los cuidadores. Y yo creo que juntos vamos a seguir avanzando bastante en esta cultura del cuidado, del bienestar, de la salud, y eso va a impactar en un muy buen servicio pastoral. Bendiciones y nos vemos. Así será, Padre. Muchas gracias. Y justo el próximo mes veremos tema de neoplasias, que mucho tiene que ver con la parte emocional, incluso a nivel médico. Una parte que hoy se usa en el INCAN es la parte de risoterapia, el manejo de las emociones, que tiene que ver mucho con la incidencia de las neoplasias. Gracias, Muy bien. Padre. Estaremos Estamos atentos. por Muy usted y bien. desde Roma nos encomendamos con usted. Gracias. Saludos. Muchas gracias, Padre Mario. Gracias. Hasta luego, hasta luego. Felicidades. Hasta pronto. Gracias.